El mundo que conocemos hoy es muy distinto al de hace 50 años. Algunos países pasaron de la pobreza extrema al desarrollo acelerado. Otros se transformaron política, económica y socialmente en tiempo récord. En este video vamos a recorrer 10 países que cambiaron radicalmente en los últimos 50 años, ya sea por crecimiento económico, modernización, apertura al mundo o reconstrucción total. No hablamos de perfección, hablamos de transformación real, medible y visible. Número 10. Vietnam. En los años 70, Vietnam salía de una guerra devastadora. Era uno de los países más pobres del mundo, con infraestructura destruida y economía cerrada. Hoy Vietnam es una de las economías manufactureras más dinámicas de Asia. Exporta tecnologías, textiles y productos industriales a todo el mundo. Las reformas económicas iniciadas en los años 80 abrieron el país al comercio global. Millones de personas salieron de la pobreza en solo una generación. Y de un país marcado por la guerra pasamos ahora a uno que apostó por la eficiencia y planificación. Número 9. Polonia. En 1975, Polonia era parte del bloque socialista soviético. Tenía economía controlada, poca libertad económica y escasa integración internacional. Tras la caída del comunismo, el país inició una transformación profunda: privatización, apertura al mercado y entrada a la Unión Europea. Hoy Polonia es una economía sólida con industria, tecnología y crecimiento sostenido. Un ejemplo claro de transición política y económica exitosa. Ahora viajamos a Medio Oriente, a un país que cambió gracias a un recurso clave. Número 8. Los Emiratos Árabes Unidos. Hace 50 años gran parte del territorio era desierto con pequeños asentamientos. La infraestructura moderna prácticamente no existía. El descubrimiento y gestión estratégica del petróleo lo cambió todo. Rascacielos, aeropuertos globales y ciudades futuristas surgieron en décadas. Hoy los Emiratos son un centro financiero, turístico y logístico mundial. Un cambio radical en tiempo récord. De un país joven ahora pasamos a uno que se reinventó después de una tragedia histórica. Número 7. Alemania. En los años 70, Alemania convivía dividida en dos sistemas opuestos, dos economías, dos ideologías, un país fragmentado. La reunificación de 1990 marcó el inicio de una transformación compleja. Integrar dos realidades distintas no fue fácil ni rápido. Hoy Alemania es la mayor economía de Europa, un referente industrial, tecnológico y político a nivel global. Seguimos con un país que pasó del aislamiento al protagonismo mundial. Número 6. China. En 1975, China era una economía cerrada y rural. La mayoría de su población vivía en condiciones muy limitadas. Las reformas económicas iniciadas a finales de los 70 lo cambiaron todo. Apertura al mercado, inversión extranjera y crecimiento industrial masivo. Hoy, China es la segunda economía del mundo, el mayor exportador global y un actor central en la geopolítica moderna. Bien, pues ahora bajamos al sudeste asiático, a un caso de desarrollo constante y disciplinado. Número 5. Singapur. Hace 50 años Singapur era un pequeño puerto sin recursos naturales. Su futuro era incierto y dependía del comercio. La apuesta fue clara: educación, eficiencia y cero tolerancia a la corrupción. Infraestructura, logística y servicios financieros como prioridad. Hoy Singapur es uno de los países más desarrollados del mundo, un ejemplo de cómo la planificación puede cambiarlo todo. Seguimos con un país que transformó su imagen global por completo. Número 4. España. En los años 70, España salía de una dictadura prolongada, infraestructura limitada y poca integración internacional. La transición democrática abrió la puerta al crecimiento, modernización, turismo, inversión y entrada a la Unión Europea. Hoy España es una economía avanzada con infraestructura moderna y presencia global en múltiples sectores. Ahora vamos a Asia del Este, a uno de los cambios más rápidos de la historia moderna. Número 3. Corea del Sur. En 1975, Corea del Sur era un país pobre y mayormente agrícola, muy lejos del desarrollo tecnológico actual. Con inversión en educación e industria, el país dio un giro total. Electrónica, automóviles y tecnología se volvieron su sello. Hoy Corea del Sur es una potencia tecnológica global, un cambio impresionante en solo 2 generaciones. Entramos al top 2 con un país que pasó del caos a la estabilidad. Número 2. Ruanda. En los años 90, Ruanda vivió uno de los genocidios más trágicos del siglo XX. El país quedó devastado social y económicamente. Desde entonces inició un proceso de reconstrucción profundo, gobernanza, estabilidad y crecimiento sostenido. Hoy Ruanda es uno de los países más seguros y organizados de África, un ejemplo de reconstrucción nacional. Y en el primer lugar, un país que pasó de la pobreza extrema al desarrollo acelerado. Número 1. Irlanda. En los años 70, Irlanda era uno de los países más pobres de Europa Occidental, alta emigración y bajo crecimiento. Con políticas fiscales estratégicas y atracción de empresas tecnológicas, el país cambió por completo su rumbo. Hoy, Irlanda es un hub tecnológico global, uno de los mayores cambios económicos de Europa en 50 años. Estos países demuestran que el cambio a gran escala es posible. No siempre rápido, no siempre perfecto, pero real.
Si te gustan los análisis claros sobre cómo cambia el mundo, suscríbete y revisa nuestros otros rankings informativos. Nos vemos en el próximo Top 10.